Hoy hablamos de culturismo, hablamos de cómo entrenar, de nutrición, hablamos de las diferencias de cómo entrenar para hacer más fuerza, para ganar ese pequeño detallito que necesitas en ese músculo y que se vea un poquito más. ¿Que quieres prepararte para el verano? Pues todas estas cosas las vamos a tratar hoy aquí. Así que si te gusta, no te vayas, quédate que empezamos. Bienvenidos a Una y Te Vas, el programa de los expertos, en donde damos un espacio para que tú como experto puedas venir aquí a hablar de aquello que te has especializado. Así que te vamos a dejar por aquí vías de contacto y redes para que contactes con nosotros y vayamos a tu zona a hacer una entrevista. Como siempre, dale un botoncito de like, suscríbete, déjanos algún comentario y sobre todo comparte este vídeo para que lo pueda ver cada vez más gente. Así que nada más, esto es todo. Yo soy Alberto Jabardo y esto es Una y Te Vas Season 2. Bueno, nos hemos venido hoy al gimnasio. Hoy no a entrenar, aunque debería, pero no hemos podido entrenar. Pero hemos venido aquí al gimnasio a hablar de culturismo, a hablar de cómo entrenar, de nutrición. Así que nada, vamos con ello. Hoy hemos venido a visitar a Rodrigo Garrobo. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Bien, deseando esta entrevista por un lado, tío, porque hay muchas cosas que creía que entendía y creo que hoy me las vas a matizar tú mucho. Así que antes de nada, gracias por venir, gracias por dejarnos un poco entrar en tu casa. Nada, es un placer poder compartir con todos vosotros y al final, cuando algo te apasiona, yo creo que lo mejor que puedes hacer es compartirlo siempre con ilusión y con ganas. Pues eso es un poco lo que queremos promover y también es verdad que tú estás acostumbrado, no es la primera entrevista que das, no es la primera vez que te enfrentas a un podcast, tienes cosas en YouTube. Entonces, bueno, ahora hablaremos un poquito de todo, pero bueno, quería darte las gracias, que al final no es fácil sacar tiempo cuando es algo, pues un poco para pasarlo bien. Así que nada, vamos a hablar de culturismo, vamos a hablar de cómo entrenas, vamos a hablar de nutrición. Entonces, yo por iniciar un poco, para que ahora ya sea tu tema, para ti, como competidor, como atleta, ¿qué es el culturismo? El culturismo, lo primero de todo, es un deporte, aunque no está considerado como tal, pero es una filosofía de vida, ¿no? Al final, yo siempre lo digo, que una persona que practica culturismo no tiene por qué ser competidor. Hay muchos, igual que hay muchos boxeadores que no pelean, hay muchos culturistas que no compiten. Y al final es un poquito esa filosofía de vida de tener una rutina marcada, unos objetivos de cara a mejorar, ¿vale? Antes de seguir, que se me ha olvidado mencionar, y esto es importante, eres graduado en CAFIT, eres nutricionista, coach deportivo, eres preparador, eres atleta, podríamos seguir. Aparte tienes una tienda de nutrición, de suplementación. Eso es. Tienes también un gimnasio con tu pareja. Uh-huh. Entonces todo esto, cuando estás hablando de que el culturismo engloba salud, engloba nutrición, engloba el sentirte bien contigo mismo, en todo esto tú te has formado para hoy poder hablar del tema con una palabra, una verdad que a lo mejor yo puedo especular, pero tú no, tú hablas con esa formación. Sí, el problema que tiene esto es que el culturismo sí es muy empírico, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Evidentemente tú tienes que tener una formación, ¿vale? De hecho, en CAFIT pues, se utiliza mucho, aunque el culturismo como tal no se toca en sí, ¿vale? Pero a partir de ahí son muchos años preparando a gente, muchos años preparándome yo mismo con diversos preparadores, entonces al final tú vas aprendiendo. Y hay muchas cosas acerca de la fisiología humana y la fisiología deportiva que no se estudian, ¿vale? Porque el culturismo en sí, pues bueno, va un poquito alejado de lo que realmente se estudia hoy en día en cuanto a deporte. Y lo que no se dan cuenta es que hay muchos deportes en los que se utiliza lo mismo que en el culturismo y está un poquito bajo cuerda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros al final, evidentemente, todo tiene que ir basado en estudios, pero tiene que ir también muy basado en experiencia. Vale, y ahora, esto que hablabas de que el culturismo no está considerado deporte.
No, como tal, ¿no? Si no habría, por ejemplo, culturismo en Juegos Olímpicos y demás, y no está aceptado por el COI. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, que un deporte como el ajedrez esté considerado deporte y Eh, el culturismo no? O sea, que no critico el ajedrez, ¿eh? no lo veo ni bien ni mal. Al final, tú para entrar en un negocio, ¿vale? En una empresa, tienes que cumplir unas normas que esa empresa determina. Si tú no las cumples, pues no te van a permitir entrar. Entonces, bueno, lleva muchos años queriendo entrar y ser reconocido y, pues bueno, por ciertos temas, como puede ser pues tema de dopaje y tal, pues no es algo que guste. A mí lo que más me gusta del deporte no es solo el ejercicio físico, sudar, que es lo que muchos a lo mejor en concepto básico tienen. A mí lo que me gusta es lo que decías del estilo de vida, de tener rutinas, de superar tus límites, de aprender cómo hacer algo mejor. Y todo eso, el culturismo, me guste más o me guste menos, lo da. Cualquier atleta de alto rendimiento, ¿vale? Normalmente tiene todos esos hábitos adquiridos. Entonces yo, por ejemplo, no solo llevo culturistas, de hecho culturistas es el porcentaje que menos llevo. Llevo simplemente personas que buscan mejorar su salud, personas que buscan mejorar su estética, personas que buscan mejorar rendimiento porque se dedican a otros deportes, fútbol, boxeo, triatlón, ciclismo. Entonces, todo esto es lo que hace ir un pasito más allá de cara a que tú puedas ser un mejor atleta. Al final me gusta mucho la palabra que estás usando, que es atleta, porque me parece que a día de hoy las competiciones, que ahora te preguntaré un poco sobre ello, es todo privatizado, ¿no? Entiendo que son federaciones, No son federaciones, por lo menos en culturismo no son federaciones, son empresas privadas. todo. En competición hablo, competición de Empresas culturismo. privadas. Empresas privadas que forman un evento y a eso es lo que se compite. Es que no existe porque no están reconocidas como Claro. federación. Entonces, si estuviesen reconocidas como federación, el culturismo sería deporte. Vale, hemos hablado del culturismo como concepto, como forma de vida. La pregunta que a mí me surge es, ¿cuán de importante es el talento dentro del culturismo para competir? Bueno, normalmente el talento se suele utilizar más a aptitudes físicas, ¿vale? En este caso, nosotros solemos llamarlo genética, ¿vale? ¿Por qué? Porque la genética sí va a determinar una parte muy importante de a qué punto o a qué nivel competitivo puedes llegar. O sea, competir puede competir todo el mundo. Y yo animo a todo el mundo que si le apetece, pues es una práctica que puede ser bastante saludable, de cara también a conocerte un poquito mejor, a intentar buscar dónde están tus límites, a probar experiencias nuevas. Sí que es verdad que competir no es para todo el mundo, ¿vale? Porque hay que llegar a ciertos puntos que ciertas personas con a lo mejor ciertos problemas, vamos a decirlo así, de alimentación ocultos pueden hacer que salgan a la luz y sean complicados luego de trabajar y de tratar, ¿vale? Pero sí que es verdad que la genética va a determinar, pues bueno, mira, está viendo ahora mismo competidores que se hacen profesionales con 2 campeonatos, cuando yo posiblemente no me haga profesional en mi vida. ¿Vale? Entonces, aquí todo el mundo trabaja, todo el mundo hace dieta, todo el mundo entrena fuerte, todo el mundo se implica, se involucra, pero sí que es verdad que esa genética va a determinar a dónde llegues. Sin esa genética o sin tanta genética se puede mejorar, por supuesto, ¿vale? Pero siempre hay que tener los pies en la tierra y tener un buen preparador que te sepa aconsejar y guiar para que no te vendan humo y que tú no sepas o no pienses que estás por encima de tus posibilidades y eso luego lleve lugar a frustraciones. Vale, o sea, un poco lo que decía Fernando Torres en una entrevista de el esfuerzo vence al talento cuando el talento no quiere esforzarse. Exacto. Tú puedes entrenar duro, llevarlo todo a rajatabla y ser el mejor, que eso no te dice que vas a llegar, te dice que vas a tener posibilidades, pero luego sin genética en este caso, en este campo, es imposible. No es imposible, porque con trabajo se puede llegar muy lejos, ¿vale? Pero hombre, un mínimo de genética que te acompañe tienes que tener. Lo que pasa es que cuando la genética trabaja, hay cosas que no se pueden cambiar. Y es que aquí no estamos hablando de aptitudes físicas que se pueden cubrir con otras cosas, porque por ejemplo, hay jugadores de fútbol que son verdaderamente malos técnicamente y que con físico y táctica han conseguido suplir esas carencias y han llegado muy lejos. En este caso, tú no puedes gestionar de ninguna manera si tú tienes una cintura más estrecha o más ancha, si tú tienes una cadera A que nivel es óseo. a nivel óseo, una cadera más estrecha o más ancha, si tu amplitud clavicular
es más estrecha o más ancha, ¿vale? Entonces, eso no tienes que jugar con ello. Entonces tú puedes jugar de cara a intentar, pues bueno, paliar esos defectos, ocultarlos, mejorarlos, pero claro, cuando te llega una persona que estéticamente a nivel genético es perfecta, no puedes hacer nada. Hay muchas competiciones dentro del ámbito, vamos a decir, del atleta que trabaja su cuerpo. Se me ocurren, no sé muchas, pero Menphysique, luego está Mister Olympia, ¿no? O eso Vale, es una... a ver, estamos mezclando muchos conceptos, ¿vale? Dentro de las federaciones, ¿Sí? ¿vale? Tenemos, por ejemplo, NPC, tenemos IFBB, tenemos WABA, tenemos PCA, ¿vale? Dentro de las federaciones hay competiciones, ¿vale? Que esas competiciones las hacen empresas privadas, ¿vale? La federación es una empresa privada y luego, por otro lado, tienes promotores que organizan dentro de esas federaciones competiciones. Dentro de las competiciones hay categorías dentro del culturismo, ¿vale? Entonces, el Mister Olympia sería una competición que pertenece a la federación de NPC, ¿vale? NPC y FBB Pro Liga. Luego, dentro del Mister Olympia, igual que de otras competiciones, que tienes categorías como Menphysique, Culturismo, Vale. Open, 212, Classic Physique. Tienes categorías femeninas también como Body Fitness, Bikini. Vale. Y ahora tú ahí compites en culturismo. Sí. Vemos muchas veces, los que vemos desde redes sociales, desde la pantalla, ¿no? Ciertas poses. Evidentemente tenéis que... A mí me sale decir pintar el cuerpo, ¿no? Os oscurecéis, os tintáis el cuerpo. Un tinte. Para buscar quizás que la figura se vea bien o que se resalte, ¿no? Más o menos. A ver, si la figura no está, no se va a ver nada. Por mucho ¿Qué tinte. ocurre? ¿Qué ocurre? Que normalmente los focos que se utilizan para las competiciones para resaltar son muy fuertes y muy claros, ¿vale? Entonces tú necesitas salir bastante oscuro de cara a que el físico que tú vas a mostrar pueda verse bien debajo de esos focos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si tú ves, por ejemplo, fotos de los competidores en backstage, en la parte de atrás, ¿vale? Y las ves en la tarima, el color que se ve no tiene nada que ver, porque arriba de la tarima se ve un color bastante bonito y abajo en backstage se nos ve completamente negros. Sí. Entonces, por eso me refiero que al final eso lo que busca es resaltar ciertas sombras y demás, que al final con los focos hace que se te vea bien, pero no va a hacer que tu físico cambie. Sí, evidentemente no engañáis a nadie, lo que hay es lo que hay. Pero es verdad que mucha gente a lo mejor no entiende el porqué de tintarse ese cuerpo y tal. Si me gustaba esa pregunta, porque yo de hecho no lo entendía. O sea, sabía que era para algo concreto visual, pero no sabía el qué. El tema posturas. Poses. O sea, aquí quiero ir con dos preguntas. La primera es, las posturas determinan un poco pues lo que hablabas de el acortamiento o el ensanche de la cadera, ese tamaño de a lo mejor dorsal o ese tamaño del pectoral, lo que sea que... Pero, ¿en qué se basan? O sea, depende de las categorías, ¿vale? Tú tienes ciertas poses obligatorias en las que se hacen comparativas, ¿vale? Y tienen que posar todos los competidores igual a la vez para que tú puedas comparar los físicos. Dependiendo de la categoría vas a tener más o menos poses, ¿vale? Por ejemplo, en Menphysique solo tienes dos, que es pose de frente y pose de espaldas. En culturismo tienes unas cuantas más, ¿vale? Son 7 o 8. En Classic Physique es la misma que culturismo, pero por ejemplo las expansiones, tanto de frente como de espaldas, y la pose de perfil de tríceps la quitas, por lo tanto son 3 menos. Entonces son poses que determinan de esa categoría el que tú, o en este caso una serie de jueces, puedan juzgar y evaluar los físicos y compararlos para determinar en qué puesto queda cada uno. Y ahí tú tienes la oportunidad de demostrarle al juez lo que entiendo que se valorarán ciertos aspectos, ¿no? Se busca un poco todo, se suele buscar equilibrio, se suele buscar estética, se suele buscar condición, sequedad, se suele buscar rocosidad, ¿vale? Y luego en cada categoría, pues evidentemente tienes unas u otras directrices que hay que buscar, ¿no? En este caso, por ejemplo, un Menphysique, se busca un Menphysique que sea más o menos guapete, que tenga una cintura estrecha, que sea bonito, que sea estético, que pose bien. También importa mucho el carisma, ¿vale? En culturismo, por ejemplo, se busca mucho el tamaño, la densidad, la separación muscular, la rocosidad. Entonces, dentro de que todo es culturismo, en cada categoría se prima una cosa, porque si no, una misma persona podría competir en todas ellas. Una cosa que me alucina de cuando lo he visto yo entrenando en gimnasio y demás, ensayáis mucho esas poses. O sea, yo he visto a
pues eso, entrenando en el gimnasio, a lo mejor una persona que no conozco de trato verbal, ¿no? Pero que la veo entrenar y tal, y veo que de repente, ¡guam!, se quita la camiseta y a lo mejor está como, sí, entrenando como una pose, ¿no? Eso es muy determinante, una pose trabajada. Lo primero sí. Y lo segundo, cuando aquí entra en juego lo que hemos hablado antes de la genética. Incluso con genética tienes que saber posar. O sea, aunque parezca fácil, posar lo primero es muy difícil y lo segundo cansa mucho. Tú tienes que estar a lo mejor durante 2-3 minutos en una ronda de poses constantemente apretando y apenas sin respirar. Entonces eso cansa bastante, ¿vale? Como encima te comparen varias veces seguidas, ya nos vamos a 6, 8, 9 minutos sin descanso. Entonces eso evidentemente es como correr. Tú eres capaz de correr 10 kilómetros, pues hombre, sin previo entrenamiento no. ¿Vale? ¿Que puedes conseguirlo? Sí, pero normalmente sales a correr antes para luego estar preparado. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Toda la gente que no tenemos una genética privilegiada, ¿vale? Aunque la tengamos en comparación con otras personas, aquí es a lo que nosotros vamos. Una persona que tenga una genética perfecta, da igual cómo pose, se le va a ver bien. Los que no tenemos la cintura tan estrecha, los que tenemos, por ejemplo, algún tipo de lesión con alguna rotura, los que tenemos alguna carencia, que por ejemplo la espalda te falle o tal, tú dentro de esas poses tienes que buscar cuál es la manera en la cual tú ocultas tus fallos y muestras tus puntos fuertes. Entonces sí, evidentemente juega un papel determinante, porque aquí lo que se evalúa no es tu físico, es lo que tú muestras. Entonces, yo no voy a evaluar lo que yo te estoy viendo ahí cuando yo te veo relajado tumbado. De hecho, hay competidores, por ejemplo, que tienen una dilatación abdominal muy llamativa y que una vez que pisan tarima son capaces de controlar a la perfección, y eso tú, desde que pisas tarima, no lo ves. Yo no puntúo cómo te veo ahí tumbado si tienes un barrigón así, yo puntúo cuando tú subas arriba, que es lo que yo estoy viendo. Y si yo no te veo ningún tipo de dilatación, yo no voy a puntuar eso negativamente. Entonces todo eso se entrena, ¿vale? Y evidentemente pues lleva mucho trabajo detrás. Claro, también es una consecución de años de competición, por lo tanto no es que yo entrene 8 años para eso, es que yo entreno para una competición, luego hago otra, es que yo lo mismo estoy llevando ahora mismo, no sé, son 7, 8 años compitiendo, unos 40 competiciones. ¿Todas diferentes o sea, dentro del culturismo? Sí, sí. O sea, que las poses que utilizas y para lo que te preparas más o menos va en relación a todas las competiciones. Todas las poses siempre han sido iguales. Vale. Ahora voy a querer que hablemos de tu entrenamiento diario y cómo vas en el día a día, pero antes, una pregunta para mí muy interesante. ¿Existe relación directa entre el culturismo y el levantar mucho peso? Lo que se denomina como fuerza máxima, ¿no? Sí, no. Sí, porque evidentemente el generar masa muscular va directamente relacionado con la fuerza, ¿vale? Pero no, porque en una competición no se evalúa el peso que tú muevas. Entonces hay multitud de formas en las cuales tú puedes mejorar la fuerza, o la carga en este caso, sin necesidad de aumentar el peso. ¿Vale? Entonces hay diferentes fórmulas. Por ejemplo, si tú mueves 10 kilos, ¿vale?, a 8 repeticiones, y dentro de un mes mueves 12 kilos a 8 repeticiones, estás ganando fuerza. Pero si en vez de 12 kilos a 8 repeticiones mueves 10 kilos a 12 repeticiones, también estás ganando fuerza, porque estás moviéndolo 4 repeticiones más. Si en vez de moverlo a 12 repeticiones mueves 10 kilos a 8 repeticiones, pero aumentas el tiempo bajo tensión y en vez de aguantarme cada repetición un segundo, me la aguantas 4, también estás ganando fuerza, porque estás cuadruplicando el tiempo en el que aguantas esa serie. Si además de eso estás aumentando o disminuyendo el descanso que tú tienes entre series, también estás aumentando fuerza, porque estás limitando la recuperación, aumentando la fatiga y moviendo el mismo peso. O sea, hay muchas maneras de trabajar esa fuerza sin trabajar fuerza máxima en cuanto a aumento de carga, ¿vale?, que va directamente relacionada con el estímulo, que es lo que se busca en el caso del culturismo para mejorar. Si tú buscas fuerza máxima, tenemos deportes como el powerlifting o como la halterofilia, ¿vale? En powerlifting en concreto se busca el levantar el máximo peso a una repetición en 3 movimientos específicos, que son sentadilla, peso muerto y press de banca, ¿vale? Entonces ahí sí vas a evaluar lo que tú muevas. Me da igual que tengas mejor físico, peor físico, vamos a evaluar lo que tú tires.
siempre y cuando sea un movimiento válido, con jueces que evalúan si está bien hecho o mal hecho la ejecución del ejercicio, ¿no? Pero en nuestro caso, evidentemente, lo que sí te tengo que decir es que tiene que haber en el entrenamiento una sobrecarga progresiva, o sea, que haya un aumento lineal de cargas a lo largo del tiempo para que tú mejores, porque lo que es tajante es que si tú hoy mueves 20 kilos y dentro de 2 meses mueves 50, hay un incremento de masa muscular sí o sí, ¿vale? Porque tú con la misma masa muscular no eres capaz de ganar tanta fuerza. Vale, es que esta duda a mí me surgía porque muchas veces a nivel vulgar tú ves una película, un superhéroe super mazao y ya la mente asocia un volumen muy alto de músculo tiene mucha fuerza, es un superhéroe. Y yo he visto, no me sé el nombre, el típico vídeo que gastan una broma de un tío disfrazado con barba y tal, es súper viral, que está levantando peso muerto y el muchacho es más delgado de lo... Bueno, si se quitase la ropa entiendo que no. No, es delgado. Pero es más delgado. Entonces, claro, a mí en la cabeza me suena a lo mejor no está directamente relacionado si yo peso 20 kilos más, por eso voy a levantar más peso. Estamos hablando de un powerlifter que se hace pasar por limpiador y que va a trolear a culturistas, ¿vale? Entonces, yo con el físico que tengo, si yo me dedico al powerlifting, a lo mejor muevo más peso que él. Pero es que mi trabajo diario no es mover peso, es mover altas cargas trabajando a estímulos diferentes. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de un powerlifter, ese tío sí entrena única y exclusivamente el mover peso. Vale. Entonces estamos hablando que a lo mejor es un powerlifter bastante bueno en una categoría de menos de 80 kilos, por lo tanto está así, porque también tienes pesos. Igual en culturismo, en powerlifting, un tío que se dedica única y exclusivamente a mejorar en esos 3 movimientos, cuando a lo mejor el peso muerto es su mejor movimiento, pues evidentemente si yo no hago porque yo, por ejemplo, este año pasado en la preparación estuve 4 o 6 meses trabajando peso muerto, pero llevaba sin hacerlo 3 años. Entonces, si encima no es un ejercicio que tú trabajes, tú a lo mejor cuando tú lo vuelves a incluir en tu rutina de entrenamiento, mueves unas cargas iniciales que a lo mejor a lo largo de los 3 meses varían completamente, porque tú, al trabajarlas, mejoras otra vez técnica, fuerza, adherencia, genera esa sobrecarga progresiva. Entonces, tú imagínate que yo no estoy acostumbrado a hacerlo, o mi objetivo no es mover esas cargas, y me viene un tío que lo hace a diario y que es bueno en ello. Claro, lo que no me espero es que un tío que está limpiando me lo vaya a mover, ¿vale? Pero es como que estás comparándome completamente dos deportes completamente diferentes. Uno que es específico de eso, ¿vale? Y otro que no tiene nada que ver. Ahora, yo te digo, a ese tío le cogemos un culturista, y le somete a un entrenamiento nuestro, a lo mejor con una frecuencia alta o con una serie gigantes en las que no tenga descanso y tal, y posiblemente muera. Entonces, claro, ¿dónde está el problema? Él está sorprendiendo, que el vídeo está muy bien, es muy gracioso, pero está sorprendiendo en su terreno. Sí, claro. Y claro, él está yendo a gente muy grande, porque la gente que no tiene ni idea, pues evidentemente es muy llamativo ver un tío enorme y que de repente llegue un tío que es un tirillas y te mueva esas cargas, pero es que posiblemente él mueva bastante más cuando compite. Vale. Entonces está acostumbrado a mover eso y más. Vale. Ahora vámonos ya derechos a tu día a día en el entrenamiento, en la casa, en el taller. Antes de que me cuentes cómo funcionas tú a nivel concreto, esta información que decimos todos en el gimnasio yo no voy a incluir a nadie, lo digo yo. A mí siempre me han explicado preparadores físicos y demás, ejercicios como sentadilla, como press banca, como dominadas. Son ejercicios que engloban varios músculos que tienen... Multiarticulares, sí. Eso es, y que a su vez tienen mucho más esfuerzo, por lo tanto no consigues un rendimiento tan visual o tan concreto de un músculo, ¿no? Pero sí que aumentas mucho la fuerza y sí que el entrenamiento es mucho más cansado y de mucho más gasto. Comparado con una máquina mucho más específica que lo que buscas es el pequeño detallito del músculo. ¿Eso es tal cual lo cuentan? Sí. Realmente, bien explicado, sería trabajar ejercicios multiarticulares considerados como básicos o trabajar ejercicios analíticos que lo que buscan es trabajar de manera más específica y aislada un grupo muscular. Yo tengo una máquina solo para trabajar
la parte superior del pecho o una parte trasera de la parte posterior del hombro, si realmente eso es más eficiente que trabajar, por ejemplo, premilitar. ¿Pero más eficiente para qué? Para conseguir esa mejora visual, ¿no? La máquina se ha hecho para eso. A ver, todo esto, y es muy importante tener en cuenta que hay que individualizar. Entonces, yo necesito saber para quién, con qué objetivos, con qué limitaciones, con qué edad. Entonces, todo esto no se puede hablar de manera general, ¿vale? ¿Dónde está el problema? Todo esto se ha abierto como una especie de debate en redes sociales y tal sobre si es mejor ejercicios básicos o ejercicios analíticos, qué son los ejercicios básicos. ¿Dónde está el problema? El problema está con las nuevas generaciones, ¿vale? Que todo el tema del peso libre y este tipo de ejercicios los quiere erradicar, ¿vale? Para involucrar única y exclusivamente ejercicios analíticos. Para mí, en mi opinión, ¿dónde está el problema? Todos los físicos grandes se forjan a base de este tipo de ejercicios básicos multiarticulares. ¿Por qué? Porque son los que te van a permitir trabajar pesado, son los que te van a permitir generar masa muscular, ¿vale? Son los que te van a permitir conocer tu umbral de dolor y son los que te van a permitir mejorar en cuanto a tu potencial de sacrificio y de esfuerzo, ¿vale? Entonces no es lo mismo las demandas a nivel psicológico, a nivel de fatiga, no es lo mismo meterte con una barra de sentadilla con 220 kilos encima, ¿vale? Y dominar la cabeza y saber cuándo realmente tú estás buscando el fallo, ¿vale? Que meterte en una polea, trabajando algo analítico, en unas extensiones de cuádriceps que por mucho que vayas a llegar a sufrir, no tienen las mismas demandas ni físicas ni psicológicas. Entonces, lo normal es que alguien que empieza a trabajar ejercicios básicos para meter carne, para ganar fuerza, para aprender a lo que es sufrir, para buscar ese umbral. A partir de ahí, ¿vale? Yo llevo años ya sin tirar sentadilla, pero me he tirado otros cuantos años haciéndola. Entonces, a partir de ahí, cuando tú tienes un físico, con ejercicios analíticos tú puedes moldearlo. Lo que no puedes es moldear un físico de 50 kilos. Y lo que no puedes pretender es meter 15 kilos de masa muscular trabajando con una polea de manera aislada todos los ejercicios, ¿vale? Entonces, eso es un poco la controversia que ha estado habiendo en redes sociales, sí, de qué es mejor, ¿vale? Entonces, yo soy partidario de que toda una persona cuando empieza tienes que enseñarle ejercicios básicos y luego a partir de ahí ir modelando. Que esto no quiere decir que haya que excluir los analíticos, pero tú puedes trabajar de mil maneras. Puedes trabajar básicos primero y terminar con analíticos como finisher de cara a, pues terminar de trabajar de manera analítica esos grupos musculares que ya vienes fatigando, siempre y cuando seas una persona con poca experiencia. Si eres una persona con experiencia, puedes trabajar los analíticos primero para realizar un preagotamiento y llegar a los básicos sin mover tanta fuerza, tanto peso, tanta carga, pero trabajarlo de una manera más controlada y tratando de localizar más el grupo muscular que quieres trabajar. O sea, hay mil maneras de trabajar, por eso digo que hay que individualizar. A lo mejor a ti te va mucho mejor trabajar los básicos primero, porque si trabajas como tercer o cuarto ejercicio, tu rendimiento cae en picado y no eres capaz de aguantar el rendimiento para poder conseguir un ejercicio eficiente como tú quieres. O sea, hay muchas variables que hay que, sí, a ver, que, hay que estudiar. Generalizar nunca se puede porque la vida no es tan sencilla de... Sí, bueno, hay una cosa que sí, hay una cosa que para mí sí se puede generalizar y es que si tú vas siendo una persona principiante todo tu entrenamiento de ejercicios analíticos, la mejora va a ser mínima. Eso es mi opinión en cuanto a ganancia de masa muscular. En cuanto a localizar un grupo muscular, las sensaciones y tal, perfecto. Pero de ahí a hacer que crezca sin mover kilos, eso es un poco lo que hemos hablado antes. O sea, si tú estás moviendo una polea con 5 kilos, luego metes 10, luego metes 15, luego metes 20, hostias, es que no hay una ganancia en una sobrecarga progresiva muy abundante. En cambio, en ejercicios básicos multiarticulares sí puedes aumentar carga real, ¿vale? Y carga real a gran escala. Entonces eso sí te va a permitir que tú forjes un físico más fuerte, vamos a decirlo así. Y por lo tanto ahí ya sí puedas entrar en lo que tú decías de ganar músculo y ya irse un poco derivando en más analítico. Totalmente de acuerdo. Creo que esos ejercicios básicos como puede ser la propia sentadilla, trabaja core, trabaja la estabilidad, no solo trabaja la pierna y te hace lo que tú dices, conocer tus límites, porque a lo mejor en sentadilla estoy moviendo 70 kilos, 60 kilos y en la prensa estoy moviendo 200, pero es que no son, para mi punto de vista, tan productivos o tan reales. Sí, pero cuando yo hablo de conocer tu límite no hablo de peso. Cuando yo hablo de conocer tu límite, hablo de que tú seas capaz de identificar, ¿vale? En este caso que se ha hecho tan famoso el RPE o el RIR, que son escalas de esfuerzo percibido, que tú seas capaz de identificar, si yo te digo que vayas al fallo, ¿cuándo vas a fallar?
¿vale? Ya. Entonces, eso en una polea, bueno, es más o menos sencillo. Cuando tú te plantas debajo de una barra, yo te puedo asegurar que si tú vas con ayuda, te sacas 4, 5 o 6 repeticiones más de las que tú te piensas, fijo. Entonces tenemos un umbral de lo que es el fallo, de lo que es el dolor, muy bajo, y normalmente tendemos a subestimar mucho la fuerza que tenemos. ¿Vale? Me pasa a mí en entrenamientos con clientes pues, quizás pues nobles o no tan nobles, ya que llevan tiempo con nosotros, y les coges y les dices, vamos a ir a 12 repeticiones, le pones un peso. Y en 6 te dicen que no puedes. No, es que no puedo más. Sigue. No, que no puedo más. 8. Sigue. No puedo más. 10. Sigue. Joder, y terminan sacándose 22 repeticiones, cuando en la sexta te estaban diciendo que no podían. Entonces, a eso voy a con el umbral del dolor, a que tú sepas ajustar las cargas para que tú falles en 6 y no vayas a fallar en 6 pudiendo hacerte 22, porque tú no estás llegando a intentar superar tus límites, que es lo que va a hacer al final que tú generes esa masa muscular, intentar superar siempre esos límites. Al final, creo que el que la gente sepa esto, creo que ayuda, el que lo quiera coger. Vale, nos vamos ya al taller. Entiendo que ahora me dirás lo mismo que me has dicho, de que depende del momento del año, depende de todo, pero ¿cómo es tu día a día? Es igual, todo el año. Todo el año sí, jodido y sufriendo. No, para nada. No. Además, sarna con gusto no pica. No, vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta un poquito lo que te he comentado antes. Esto es una filosofía de vida y para mí es una filosofía de vida, y ya no hablo del culturismo, porque esto lo hacen boxeadores, o sea, el hecho de tú volverte una persona metódica para mejorar como atleta en un deporte, ¿vale? Para mí hace que tú seas una persona más ordenada y más metódica en tu día a día, y eso lo aplicas a todas tus facetas diarias. Lo aplicas en el trabajo, lo aplicas en los estudios. Al final, el hecho de decir, vale, yo tengo que hacer estas comidas, tengo estos horarios, yo me tengo que preparar mis comidas, llevar mis comidas cuando me toque, tenerlas siempre encima para no fallar, porque tienes un objetivo competitivo, ¿vale? Hace que tú te vuelvas igual de ordenado e igual de metódico con otras cosas. Entonces, eso para mí es una mejora, porque que tú tengas una buena organización, una buena planificación en toda tu vida, hace que no seas tan desordenado y que tú te puedas gestionar bien de cara a que tu día a día sea más productivo y más eficiente, ¿vale? Por lo tanto, ya no hablamos solo de culturismo, sino ese estilo de vida para mí te mejora en absolutamente todo. A partir de ahí, en mi caso, ¿vale? Igual sorprende lo que voy a decir, pero para mí el culturismo es hacer lo máximo con lo mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí el ser culturista es una faceta de mi día a día y de mi vida. Entonces, lo que no puedo hacer es limitarme en mi vida, ¿vale? Entonces, yo tengo mi rutina, me preparo mis comidas, hago mi dieta, pero yo en mi comida libre me voy con mi pareja a disfrutar de una cena que nos dé la gana. Yo los domingos, por ejemplo, no entreno, y no me pidas entrenar porque salvo que haya fallado algún día, no voy a entrenar porque lo dedico a mi pareja y a mi espacio y tiempo personal. Yo me hablan de, por ejemplo, que sé que es una pregunta que me vas a hacer, tema de cuánto tiempo entreno. Yo si puedo entrenar en 1 hora, mejor que en 1 hora y media. Y si puedo entrenar en 45 minutos, mejor que en 1 hora. O sea, yo lo que busco es ser lo más eficiente posible para tener el resto del día para poder dedicarme a mí, a mi pareja, a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos. Entonces, esto no es cuestión de ser una persona obsesiva, encerrarte en tu casa, no tener vida social. Al contrario, esto es una cuestión de sostenibilidad. Es una cuestión de que tú lo que hagas lo puedas mantener en el tiempo. Y al final eso es lo que a ti te va a permitir que tú seas un buen competidor, un buen atleta. El hecho de que al final yo te cojo ahora, me contratas y te digo, vale, Alberto, vamos a hacer una cosa. ¿Tú a qué hora entras a trabajar? Yo entro a trabajar a las 7. Buah, es que el cardio en ayunas es lo mejor. Te vas a empezar a levantar a las 4 de la mañana. Buah, estoy motivado. Voy a levantar a las 4 de la mañana y tal. Además, a las 5 de la mañana quiero que te pegues una ducha de agua fría y te hagan las comidas y te comas no sé qué, no sé cuántos y tal. Y a las 11 de la noche vas a hacer bici y... Perfecto, con la motivación por las nubes y vas a entrenar 2 horas en el gimnasio y tal. Cuando llegue un mes, vas a decir, mira, Rodrigo, este está los huevos de esto, yo no quiero continuar así. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Lo más eficiente y lo más sencillo de cara a que sea sostenible para cada persona, en base a los horarios que tenga, el trabajo que tenga. Si no puedes hacer cardio en ayunas, lo haces después de entrenar, si no lo haces en otro momento del día, si no tendremos que limitar y restringir calorías para sustituir ese cardio que no podemos hacer, pero al final
lo que se busca con todo esto es hacer lo más fácil posible todo para obtener resultados. Entonces, a mí, sinceramente, el hecho de que hay mucha gente que dice, no, yo me tiro 2 horas entrenando, 2 horas y media, a mí perder 2 horas y media de mi día entrenando, cuando entreno 6 días a la semana, a mí me consume. Yo todo lo rápido que pueda entrenar, de hecho esto está hablado con mi preparador, está dicho, yo los entrenamientos tienen que ser, limítame el descanso, porque así también además limito carga, porque aumento la fatiga al descansar menos, y eso hace que mueva menos peso en ciertos ejercicios. Por lo tanto, también cuido las articulaciones, porque no voy a necesitar mover tanta carga, y necesito que sean entrenamientos intensos y que se puedan hacer pues, en cuestión de hora y cuarto, hora y media, aunque haya alguno, ¿vale? Que, pues, por ejemplo, en mi caso, la pierna es el músculo rezagado, que tengo que mejorar, y el entrenamiento del lunes se me va a 2 horas. Pues es lo que hay. Pero el resto, hora y cuarto, hora y media larga, lo sumo. Intento que cuanto menos tiempo sea el que invierta en el entrenamiento, mejor. Así que entrenamiento eficiente y a continuar con tu día a día. A partir de ahí, yo hago mi día, trabajo, o voy con mi pareja donde tenga que ir, o disfruto del fin de semana, que tengo que llevar mis comidas, pues me las llevo. Pero no es algo que me condicione en mi día a día, ¿vale? Es más, yo en medio de las competiciones tuvimos una comunión, fui a la comunión, adapté la alimentación a la comunión, sí que es verdad que pedí, pues bueno, si me pueden hacer un solomillo con verdura y tal. No sé, el año pasado, a falta de una semana de competición, estuvimos montando a caballo, o sea, que sí que es verdad que el limitar absolutamente todo y volverte ermitaño y encerrado en una cueva y no ver a nadie, lo único que va a hacer es que termines solo y que no sea sostenible de cara a poder continuar con ello a largo plazo. La dieta. Todo esto, tú eres nutricionista, ¿todo esto te lo llevas tú, la dieta? No, en 2023 sí que me estuve llevando yo un año yo solo. Quise probar un poquito la experiencia y demás, pero aunque no me fue complicado, sí que es verdad que llegado a cierto punto competitivo te es difícil ser objetivo contigo mismo. Y hay ciertas decisiones que tienes que tomar que a lo mejor no son las más adecuadas, ¿vale? Porque no tienes un punto de vista externo objetivo que te haga ver las cosas como tienes que verlas. En ese caso competí solo, no estoy a disgusto de cómo salí, pero sí que es verdad que una vez que ya probé, al año siguiente decidí contratar a otra persona diferente. Yo he estado durante 5 años compitiendo con una misma persona, competí luego un año solo y actualmente llevo 2 años trabajando con otra, ¿vale? Y al final, ¿qué ocurre? Que a mí me es mucho más sencillo que me den las cosas hechas y yo poder centrarme en mis clientes, ¿vale? Porque si no, yo tengo que estar pendiente de mí mismo, tengo que estar pendiente de mis clientes. Entonces, bueno, siempre es más sencillo que te den las cosas hechas, igual que hago yo con mis clientes, y simplemente seguir cual robot un papel, ¿no? Que se adapte y se oriente a lo que yo busco. Creo que es la mejor forma de trabajar y así derivas toda esa, no responsabilidad, sino esa confianza, la pones en alguien que realmente confías para que lleve tu preparación. Lo que tú hablabas también de la objetividad me parece que es súper importante. Yo ha habido veces que me he mirado en el espejo, me he visto mejor y no estaba tan mejor, y a veces que te ves mal en el espejo y tampoco estás tan mal, o sea que cuesta ser objetivo con uno mismo. Sí, pero en ese caso sobre todo suele ser semanas finales antes de competir, con ciertas tomas de decisiones que a lo mejor son complicadas en este caso, ¿no? Si aumentar calorías, si reducir calorías, si hacer un pequeño refit, una pequeña carga, si no hacerla. Entonces son ciertos detalles puntuales que a lo mejor por miedo a venirte abajo en el peso o tal no las haces, que desde fuera a lo mejor se ven muy evidentes. Entonces yo cuando hablo de objetividad me refiero a esa, porque yo el resto del año no tengo problema en llevarme solo, ¿vale? ¿Dónde está el único problema que yo veo aquí? Que muchas veces el llevarte solo tiendes a la comodidad. Tema de entrenamiento, por ejemplo, y eso es algo curioso. Yo el año pasado, cuando terminé de competir, precisamente peso muerto, y es un ejercicio que me da mucha pereza montar, desmontar, y sé que es un ejercicio que probablemente me fuese bien. Si yo me hago el entrenamiento, no me lo pondría en la vida. El año pasado lo estuve haciendo 3 días a la semana. Entonces, si a mí me mandas algo en un papel, yo ejecuto. No pienso, ejecuto. Si tengo que decidir yo qué hago, a veces tiendes a lo cómodo, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces es mejor o más sencillo el que alguien desde fuera te ponga las cosas y tú simplemente obedezcas. Porque él te va a poner lo que realmente él cree que es mejor para ti, sin pensar en si algo te gusta o no te gusta, o te es cómodo o no te es cómodo. Cosa que tú igual, si con un poco de debilidad, pues vas sorteando esos flecos. A ver, tiene todo el sentido del mundo. Nos pasa a todos, ¿eh? O sea, al final cuando te guían y te llevan, y lo que tú dices, no pienso. No para pensar. Pero no sé, o sea, es muy sencillo. Esto es como si tú te quieres preparar una maratón o una carrera de 10K, 10 kilómetros tal,
y te llevas tú solo. Y dices, bueno, tengo media horita por la mañana, salgo a correr 5 kilómetros, que yo creo que con eso me vale. Porque yo después de currar a las 10 de la noche, no me apetece correr nada. Podría, pero muy por la mañana media horita, que con eso me vale. Vale, perfecto. Otra cosa es que tú me contrates y a lo mejor te digo, escucha, Alberto, cuando llegues a las 10 de la noche, te vas a correr 10 kilómetros sí o sí. A correr 10 kilómetros. Si quieres cumplir con el objetivo, claro. No, para eso contratas a alguien. Si Claro. no confías, no lo haces. Claro. Pero cosas que tú a lo mejor cuestionarías o directamente por pereza o por comodidad no harías si te llevases tú, cuando te las mandan, no preguntas, automáticamente ejecutas. ¿Tienes un mantenimiento en el que tú periódicamente vas al fisio, te cuidas esa parte Debería. Vale. Debería. Estuve un Bien. tiempo que sí estuve haciéndolo, ¿vale? Porque al final muchos de nosotros lo que terminamos haciendo es, cuando ya llegas a tener algún tipo de sobrecarga o lesión, ir al fisio para curarte o recuperarte. En este caso lo suyo sería tener un mantenimiento quizás, no sé si tanto semanal, pero mínimo quincenal, en el cual puedas ir descargando mínimamente para llegar a evitar esas posibles lesiones por sobrecargas. Vale, pero al final sí que es verdad que por el ritmo del día a día, el trabajo, la falta de tiempo y demás, es algo pues que termina volviéndose complicado, ¿vale? Por lo menos para mí. No es, bueno, sí, es una excusa, me refiero, es una excusa porque al final cuando algo es necesario o quieres, pues sacas tiempo para ello. Pero en su momento sí que me era bastante sencillo cuadrar, porque encima la persona con la que trabajaba venía aquí a última hora y tal. Hubo un momento en que se perdió cierta comunicación porque pues, no recuerdo si es que competí, entonces en ese momento lo necesitaba y más adelante. Y al final, pues bueno, no volví a retomar esas sesiones periódicas, ¿no? Pero sería lo suyo. O sea que sí que estaría bien que lo hicieras de manera preventiva, sí, ¿no? Antes de que aparezca dolor. Por supuesto. En el momento de competición, o sea, ¿hay en algún momento cuando te estás preparando para competir, ya sea el mes 1 o el mes 10, da igual, en el que tú te deshidratas para llegar a esa imagen que necesites o que crees que te pueda dar esa...? Actualmente no. ¿Y eso se hace en competición? Se hace, seguro que ya se hace y se ha hecho. Pero actualmente los estudios están muy avanzados y se ha demostrado que lo que se busca no es generar una deshidratación. Fíjate, eso se utiliza más en deportes de contacto, ¿vale? Porque necesitas dar un peso y ahí sí que necesitas deshidratarte para conseguir dar el peso. En este caso lo que se busca en nuestro deporte no es deshidratarte, es eliminar agua subcutánea, ¿vale? Para introducir ese agua o eliminarla mediante la orina, ¿vale? E introducir agua dentro de las células musculares para que dé un aspecto de hinchado, de grande, de bombeado, de duro, ¿vale? Por lo tanto, si tú realizas, no sé si has escuchado alguna vez la palabra descarga y carga, si tú realizas una descarga previa para sensibilizar el cuerpo y que luego cuando haya, que es el conocido como efecto rebote, que luego cuando haya una ingesta de hidratos de carbono tengas una carga que haga que te hinche, ¿vale? Pero tú no tomas agua, no tomas líquido, esa carga no va a existir porque tú necesitas ese agua para introducir ese hidrato de carbono dentro de las células musculares. Por lo tanto, si tú realizas una deshidratación, no vas a cargar y no se te va a ver ese aspecto que tú buscas. Entonces yo te puedo decir que día previo a competición estaba bebiendo 4 litros. Uf, 4 litros diarios. No, 4 litros el día previo. El día anterior 5 y el día anterior venía de 9. Wow. Claro, que tienen que entrar de alguna manera, o a vasitos o... Si quieres entran. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Descarga de agua hay, ¿vale? Pero para que haya una descarga de agua en 4 litros tiene que haber una carga previa bastante elevada. Claro, si una persona bebe 1,5 litros al día, 4 litros no es una descarga. Al contrario, sino una carga. Pero bueno, si yo quiero que alguien haga una descarga con 1,5 litros, tendría que beber mínimo 4 para luego poder descargarle con 1,5 litros. ¿Sabes? Entonces, claro, si alguien bebe 1,5 litros y le quiero hacer esa descarga, entonces sí tendría que deshidratarlo, porque tendría que pasar a no beber agua. Entonces no sería tampoco saludable. O sea, volvemos es que a normalmente todo esto lleva una preparación previa, me Claro. refiero. Todo esto al final estamos hablando de una semana entera de puesta a punto. Por lo tanto, no es algo que yo te diga cuánto has bebido hoy vamos a hacer, sino que todo esto se prepara una semana antes y se va siguiendo un protocolo. Claro. Esa chorrada, bueno, chorrada, perdón. No creo que sea una chorrada, pero sí el juzgarlo de manera tan básica de el 70% de un cuerpo bonito es
la alimentación. Puede ser. Claro, hablamos a nivel más amateur. Yo entiendo que tú, cada pequeño detalle suma o resta. Sí, no, lo que pasa es que hoy en día se ha descubierto que lo que importa es esto. Entonces es increíble, y ya yo lo he visto con clientes, incluso conmigo mismo, cómo responde el cuerpo de diferente manera al mismo estímulo, a la misma comida, a tal, en función de cómo tu cabeza esté. Entonces no es lo mismo estar feliz, estar contento, estar tranquilo, que comerte algo, tener sentimiento de culpa, encontrarte mal. Entonces todo eso afecta en la manera en la que tu cuerpo digiere y metaboliza los alimentos, por ejemplo. O sea, el estrés afecta El estrés directamente. destroza. Destroza. El estrés el cortisol es una hormona, ¿vale? Que es fundamental en el cuerpo, que es la que genera el estrés, ¿vale? Que lo que hace es generarte un estado de alarma para avisarte de algún tipo de peligro. Entonces, será otra serie de hormonas para mantenerte en estado de alerta. Entonces, eso es necesario. Porque si viene un perro a comerte, tú necesitas que esas hormonas estén presentes para tú estar alerta. Defenderte. Ahora, el estrés sostenido en el tiempo es lo que hace que tu cuerpo se destroce y tu cabeza. O sea, realmente lo que no es normal es ese estrés sostenido. Eso es lo que hay que intentar evitar. De hecho, hay creencias, yo creo que incluso está demostrado que hay mucha gente con estrés sostenido en el tiempo que ha terminado repercutiendo en cáncer y demás. Entonces es muy importante saber gestionarlo, incluso intentar no llegar a tener ese tipo de sustos para aprender a tomarse la vida de otra manera. Y si no llegas, no llegas, ¿no? A ver, entiéndeme, no vagues, no tal, pero que no hace falta ir agobiado a todos los sitios. Pero es gestión tuya. Es que hoy en día lo que menos se trabaja, o bueno, se está empezando a trabajar más, es un poco la cabeza, la psicología. Entonces, al final, yo creo que el culturismo es mucha psicología, pero hoy en día en cualquier cosa es mucha psicología. Entonces, podríamos dar aquí otra charla de psicología aparte de culturismo, ¿vale? Pero realmente hay gente que te dice, bueno, ¿qué porcentaje pones el entrenamiento? ¿En qué porcentaje pones la alimentación, la suplementación? Vale, pues yo sacaría un porcentaje aparte de eso, en el que pondría el 100% la cabeza. Si la cabeza no funciona, el físico no responde, o sea, no tiene nada que ver. Es algo completamente ajeno a todo. Entonces, ya te digo que el cuerpo no responde cuando tú estás estresado, y eso hay que gestionarlo de alguna manera. Wow. De hecho, para mí, fíjate lo que te digo, para mí ahora mismo, y se lo digo a mucha gente, ¿vale? Yo mi trabajo como nutricionista, como preparador, es realizar seguimientos. Y yo tengo clientes que al final yo les digo, poner una dieta es muy sencillo. Es muy sencillo. Incluso puedes meterte en internet, calcular, hacer una estimación de tu cálculo, o sea, de tu gasto calórico diario. Si quieres bajar de peso, buscar una dieta que tenga un déficit calórico, menos calorías de lo que tu cuerpo gasta, y a partir de ahí seguir esa dieta y seguro bajas de peso. ¿Qué ocurre? Que hay muchos otros factores que se tienen en cuenta. Estrés, cómo está tu tiroides, digestiones, temperatura corporal, un montón de cosas, ¿vale? Que no se pueden calcular, ni se pueden estimar, y que hay que verlas mediante las revisiones para ver cómo van evolucionando y a poder realizar ajustes. ¿Qué ocurre? Curiosamente, para que veas cómo influye el estrés, yo tengo clientes que les tengo que retocar la dieta multitud de veces, ¿vale? Porque no les va bien, y muchas veces les va a seguir sin ir bien porque el problema lo tienen en su cabeza. O sea, las situaciones que tienen el estrés, si tú estás pasando por una ruptura de pareja, si tú estás pasando por una mala situación económica, si tú estás pasando por una mala situación laboral, familiar, todo eso hace que a lo mejor tu físico no esté respondiendo. Si no descansas por las noches, entonces te las ves, te las ves difíciles, sí, para intentar lidiar con ello, porque muchas veces hagas lo que hagas con la alimentación, el físico no responde. Y en cambio tengo un cliente que en cuestión de 11 meses ha tenido 3 reajustes de dieta, nada más. Tiene una vida súper estable, trabajo estable, familia estable, tiene 3 hijos, no tiene ningún problema con nadie, no tiene ningún problema de nada, todo lineal. ¿Qué pasa? Que solo se reajusta las cosas cuando se va estancando. O cuando él te dice, pues mira, estoy saturado con esto, con lo otro, pero es que encima no pone ninguna pega. Por lo tanto, durante 11 meses ha tenido 2 o 3 reajustes de dieta y hemos conseguido un físico increíble con una persona de más de 40 años.
¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final cuando tú tienes todo lineal y no tienes ese estrés, el físico va respondiendo como tiene que responder. Pero hoy en día es muy complicado no tener ningún tipo de problema. Hoy en día el estrés... Entonces, el trabajo de un preparador realmente es intentar adaptar a tu día a día y a todos esos problemas la alimentación, el entrenamiento y la suplementación para hacerte tu vida más sencilla, pudiendo intentar alcanzar tus objetivos, ¿vale? Lidiando con todos esos problemas que nos van surgiendo. Vale, joder. No, bien, porque así también aquellos que estén viendo esto ahora o que puedan llegar a verlo en un futuro, que sepan que no todo es comer, no todo es entrenar y que la cabeza es la herramienta más Siempre. valiosa que tenemos. Eso siempre. Vale, hemos tratado un poquito aquí, en el taller. Ahora hemos echado también gasolina al coche. ¿Cómo es ahora el día a día en el trabajo? ¿Detrás de mostrador? ¿Tienes tu tienda de nutrición? De nutrición. Todos estos aportes, todos estos suplementos, para una persona amateur, ¿son buenos? ¿Son necesarios? Hola, probando. Agua de coco. No lleva apenas calorías ni nada. ¿Ya me quieres? Madre mía. Ahora ya sí, ¿no? Ya me he portado bien. Ahora ya estoy muy pegado, ¿eh? Lo Eso te normal iba a es que no decir. esté- Vale. Lo único, recuerda que tienes el micro. Si vas al baño, deja el micro aquí. Pues, es que tengo... Ya me dicen que no. Tú no sabes la de grabaciones que tengo. Gente mirando, ¿eh? ¿Vas a estar aquí todo el programa? Me están dando ganas de ir a por la cama y ponértela ahí. Shh, hijo de puta. ¿Quieres estar aquí? ¿No podéis ir allí tranquilas? Diferencias entre... O sea, lo voy a hacer de otra manera. Corta ahí, ¿eh? Esto lo vas a poner al final Ahí y no. toma falsa. Eso es. ¿Sí? ¿El talento forma una parte fundamental en el momento del culturismo? ¿Esto lo editas tú? Sí. Ah, que te corta ahí, pero te dices a ti mismo. Claro, ¿no? claro. Vale. Tronco. ¿Esta ya es la pregunta? Sí, está la... Ah, o sea, ya está grabando. Ya estamos. Sí, esto me pasa mucho, ¿eh? Digo, corta Alberto. Y muchas veces me preguntan, ¿quién es Alberto? Y digo yo. Y dice, pues de puta madre. Y no lo he cortado. Vale. No lo he cortado. Pues repite. Como me dice, no, vamos allí, montamos el set y digo, y vienes tú solo y digo, montamos el set.